Les quiero invitar a leer en el libro de Jeremías, el capítulo 6. Jeremías, el capítulo 6. Dice el versículo 16. Jeremías 6, versículo 16. Así dijo Jehová, así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mas dijeron, no andaremos. Es interesante la frase que el pueblo de Israel repite al final. Mas dijeron, no andaremos. En el versículo 17 al final dice, no escucharemos. Y en el Nuevo Testamento se nos dice a nosotros los creyentes que el pueblo de Israel y las cosas que se escribieron en la antigüedad son para ejemplo de nosotros, para que saquemos enseñanzas para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Obviamente son enseñanzas, son ejemplos, no podemos basar nuestra doctrina de iglesia en lo que es el Antiguo Testamento, hay que tener cuidado con eso. Hay enseñanza para Israel y hay enseñanza para la iglesia, totalmente diferente, por eso es que la Escritura muestra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La iglesia está en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Y ese pacto se selló con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esa sangre asegura el pacto, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. La iglesia está en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. Diciendo esto, podemos entonces sacar la enseñanza de aquí, que es Jehová, que es el Señor el que habla. Y Dios habla hoy. Dice el libro de Hebreos que habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por Hijo, dicen otras traducciones. Es el Señor Jesucristo quien ha dado a conocer el pensamiento, la voz directa del Padre, y Él no decía nada, sino primeramente lo que había escuchado a su Padre hablar. Tremenda enseñanza del Señor. Lo que Él dijo era porque primeramente lo había escuchado hablar al Padre. No hablaba solamente por hablar, hablaba porque había escuchado una voz del Padre. Y eso es lo que Él anunciaba directamente. Y es el Señor el que habla, como dice el profeta Jeremías. Y Dios habla. Y en el día de hoy podemos escuchar muchas voces, muchas voces. Incluso la voz de Dios ha quedado en un segundo plano en algunos lugares, lamentablemente religiosos, que han dado paso a otras voces y no a la voz de Dios dentro de algunas congregaciones. Lamentablemente estamos en tiempos peligrosos donde la palabra de Dios escasea, donde en la antigüedad también vemos un periodo de tiempo donde no había rey en Israel, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Escuchábamos en otra reunión acerca de Moisés, y se le dijo a Moisés, haz todo conforme al modelo que fue mostrado en el Monte Santo. El creyente, el cristiano, la iglesia, hermano, hermana, no va a venir a inventar nada nuevo. No tenemos que inventar nada. No tenemos que hacer reuniones que se nos ocurran a nosotros. Todo está en la palabra de Dios. Hay que hacer lo que está conforme al modelo que se nos fue mostrado en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Y es Dios el que habla, es el Señor el que habla, y dice, paraos en los caminos, paraos en los caminos. Y a mí me da la impresión que esta sociedad iba tan rápido, andaba de aquí para allá, y había contaminado también a nosotros los creyentes, nuestro trabajo, a la casa, a la iglesia, y así todos los días sucesivamente, rápidamente, hay que hacer una y otra cosa, y el afán y la ansiedad, y todo rápido, todo rápido. Y el Señor dice, paraos,
deteneos. Y esta detención es como pararse firme en un lugar. Vamos rápidamente en un camino y hay que pararse, hay que detenerse. Hay que estar firme en un lugar. Y este alto, este stop, detente, es una señal de algo. Dios va a decir algo. Dios va a encaminarnos. Párate, detente, no camines más. Hace una pausa en tu camino que llevas. Y tal vez fuimos rebeldes a la voz de Dios, a lo que Él estaba diciendo a la iglesia, y Él entonces interviene y nos detiene a todos, unos más que otros, nos detiene, nos para, nos deja inmóviles, parados, deteneos en los caminos. Hay muchos caminos. Hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Y también aplicable a los hermanos, a la iglesia, a los creyentes, a los salvados. A veces tomamos un camino que nos parece a nosotros que es un camino bueno, es un camino aconsejable. Estamos haciendo esto y nos da muchos resultados, nos da mucho fruto. Hacemos esto, se nos ocurrió hacer esto y hay mucha gente. Nos está yendo bien, estamos reuniendo gente. Hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Hay muerte en ese camino. Es el alimento espiritual viene de parte de Dios, no lo inventamos nosotros. Y es como un alimento, hay que prepararlo, hay que echar los ingredientes. Y hay lugares donde rápidamente se toman cualquier palabra, cualquier cosa, no hay un estudio sistemático de la palabra de Dios, y podemos tomar el caso de la antigüedad también, cómo se prepara comida en los profetas, en la casa de los profetas, en la escuela de los profetas, y había muerte en aquella olla, porque el que estaba preparando los alimentos no sabía que había echado algo venenoso. Y en el día de hoy puede haber lugares donde se predique algunas verdades, pero dentro de eso hay un veneno, hay algo malo, hay algo que no se está haciendo conforme al modelo que nos fue mostrado en la palabra de Dios. Y más terrible es aún cuando personas que saben de la palabra de Dios, no les pasa nada en su corazón, no les molesta, no les molesta. Y eso es más preocupante, que no, nuestro corazón no se inquiete al observar algo que no está conforme al modelo de la palabra de Dios. Paraos en los caminos y mirad, mirad. Hay muchos caminos, hay muchos caminos. Está el camino de Caín. Se nos menciona en el Nuevo Testamento el camino de Caín, acompañado de Coré, acompañado de Balaán. Terribles caminos. Hay camino que al hombre le parece bueno, pero es un fin de muerte. Deteneos y mirad, mirad, observad detenidamente. Antes de seguir avanzando en ese camino, tenemos que observar, mirar con nuestros ojos espirituales. Dice, me temo como Satanás, como el diablo engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. La vista, la observación, es uno de los sentidos y Satanás lo ocupa. La visión. En la antigüedad un hombre de Dios perdió la visión, ya no veía cuando estaba anciano, había perdido la visión. Hay visión de águila. El creyente tiene una visión de águila que ve lo que otros no ven, que percibe que hay algo que no está cuadrando y lo ve con sus ojos espirituales. Deteneos en los caminos, parad, mirad. Y hay que mirar, observar, pero una vista buena. No como Lot,
cuando tuvo que mirar con su tío Abraham, y Lot miró las llanuras, levantó la vista, observó y tomó una decisión. Y la decisión más mala que pudo tomar en su vida, porque miró con los ojos. Y tomó una decisión basada en la carne, no en el espíritu. Mirad, mirad. Eva también miró. Satanás sabe dónde atacarnos. Satanás nunca ha dejado de estar en guerra con el creyente. Batalla día tras día y es paciente. Cada día es una nueva batalla. Cada día. Y no descansa. Y no tiene misericordia. La idea de Satanás es hacer caer al creyente, hacer caer a la hermana, hacer caer al hermano. Mirad, mirad. No como la observación, la mirada que hizo la mujer de Lot. Y Dios le dijo que no miraran atrás. Una simple advertencia. No mirar atrás. ¿Y qué es lo que hace la mujer de Lot? Miró. Podría decir alguien, pero ¿cómo Dios es tan estricto? ¿Por cuántos pecados echó Dios al hombre en el paraíso? ¿Acaso no fue por uno? Su desobediencia. La desobediencia. Preguntad. Nunca te quedes con la duda, hermano, hermana. Si tienes la duda en algo, tienes que preguntar. Estás avanzando en un camino, Dios te dice detente, alto. No sigas avanzando. Tienes que mirar bien tus pasos, porque hay caminos que te pueden conducir a una muerte espiritual, siendo creyente también. Hay vidas destrozadas porque han seguido un camino que a la vista del hombre parecía bueno para el hermano, para la hermana, pero al final hubo muerte espiritual ahí. Y hermanos, hermanas que pudieron hacer cosas grandes para el Señor y su camino quedó hasta ahí. Y el enemigo contento nos examina cada día. ¿Qué hacemos durante el día en esta pandemia? Algunos están trabajando, pero hay otros que no están trabajando. Y se va formando un hábito día a día, las mismas cosas. Satanás nos puede atacar por los sentidos. Preguntad por las sendas antiguas. Hay que preguntar por las sendas antiguas, el camino antiguo, el sendero antiguo. ¿Ya has parado en esta situación, en lo espiritual? ¿Has visto a tu alrededor cómo está funcionando todo? ¿Y has dicho cómo se hacía antes? ¿Y qué tan antiguo podemos llegar en los caminos de Dios? Porque algunos dicen, bueno, mi padre, cuando vivía mi padre, hacían de esta forma en la congregación. Otro puede decir, cuando vivía mi abuelo, en la congregación se hacía de esta forma. Y otro podrá decir, bueno, cuando llegaron los misioneros, los primeros misioneros, se hacía de esta forma. Pero, ¿qué tan atrás podemos llegar en la senda antigua? ¿Acaso no está en la palabra de Dios? ¿Acaso no está en el libro de los Hechos cómo funcionaba la iglesia? ¿No está en las cartas apostólicas de Pedro, de Juan, cómo funcionaba la iglesia? ¿Acaso Dios ha cambiado? Dios es inmutable, Dios no cambia. Él dejó mandamientos en la palabra de Dios. Pueden pasar 500 años más y los mandamientos no van a cambiar. Es que esto es novedoso, esto resulta, es que esto atrae a los jóvenes, es que esto atrae a las hermanas, es que esto atrae a los inconversos. Estamos haciendo las cosas conforme al modelo que nos fue mostrado en la palabra de Dios,
o se nos ocurrió a nosotros nomás. Y pensamos que nosotros somos más sabios que Dios, que algo que a nosotros se nos ocurrió va a resultar mejor que lo que se le ocurrió a Dios y lo dejó por escrito. Preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino. Hay un camino bueno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor es el camino, pero también hay un camino. En el libro de Isaías se nos muestra allí un camino y se llama el camino de santidad. Y este camino de santidad dice que habrá una calzada y un camino de santidad. Isaías 35:8. No se extraviará el que caminare por este camino. Es un camino de santidad. ¿Quién habla hoy día de santidad, de apartarse, de volver a la senda antigua, de volver a los caminos que sabemos que son los correctos porque están apegados a la palabra de Dios? Y cada vez que la iglesia se apega a los caminos de Dios, la iglesia comienza a fructificar. No con cosas humanas, sino que son cosas espirituales, las que hacen crecer a la iglesia, las que hacen crecer a cada creyente en particular, en lo personal, hermanos y hermanas, creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor. Y dice, y hallaréis descanso para vuestra alma, hallaréis descanso para vuestra alma, regocijo, paz, hallaremos para nuestra alma. Pero ¿qué dice el pueblo de Israel? Y es un ejemplo también para nosotros que no digamos esto cuando Dios nos hable, cuando veamos a través de la palabra, a través de algún hermano, a través de alguna lectura, veamos algo que Dios nos está hablando para nuestro día. No digamos como el pueblo de Israel, no andaremos. Reflexionemos. ¿Acaso Dios hará algo malo para nosotros? ¿Acaso Dios no podrá hacer algo nuevo? Obviamente que sí, en la vida de cada uno de los creyentes, pero nunca algo nuevo que Dios haga va a transgredir su palabra. Nunca va a ser eso. Dios va a hacer todo conforme al modelo que lo dejó establecido en la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta ahí por el momento para dar paso a nuestro hermano.